Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Buenas tardes. Espero, jóvenes, que todos se encuentren bien de salud y sobre todo en unión de sus seres queridos que son sus padres. Y sobre todo, jóvenes, no olvidarnos siempre. Hoy en día, para poder vencer esta pandemia, tenemos que aislarnos y respetar siempre las reglas que nos están inculcando, jóvenes. No salir frecuentemente a la calle y si salgo, jóvenes, al regresar, lavarme mis manos correctamente, jóvenes, por 25 segundos. De igual manera, esa ropa sacarme, ponerla aparte y hacer un aseo personal, es decir, bañarme. No olviden, jóvenes, que todos ustedes, el esfuerzo que hacen sus padres es para que ustedes, jóvenes, traten de tomar un nuevo rumbo o tratarse de encontrarse bien de salud. Bueno, estimados, espero sobre todo que podamos pasar esta pandemia todos juntos y en algún momento de la vida, en el futuro, jóvenes, podamos encontrarnos y ustedes, sobre todo, que se conviertan en unos grandes profesionales. Porque yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer, jóvenes. A ver, empezando, jóvenes, a partir de la siguiente clase, de esta clase, jóvenes, empezamos lo que corresponde casi todo a economía. Y hemos visto en temas anteriores economía los factores clásicos, jóvenes, y los factores modernos, que era el Estado y la empresa, jóvenes. Hemos visto sobre la función del Estado. En la economía, jóvenes, funcionan como entes reguladores. En la economía, principalmente, pero ¿cuál es el objetivo? De recaudar los impuestos, y para poder, estos impuestos sirven para principalmente la realización de muchas obras, o para pagar a nuestros trabajadores, como son los policías o el ejército. Ya que muchos, a veces nos burlamos de ellos, pero ellos se han esforzado, principalmente los militares, porque son aquellos que se han estado esforzando, jóvenes, para darnos la mejor confianza en que cada uno de nosotros podamos respetar las reglas, jóvenes, y poder disminuir. Y no es culpa del Estado, jóvenes, el aumento de los casos, sino es culpa de la gente que no toma uso de razón, jóvenes. Bueno, como yo les decía, chicos, el tema que vamos a realizar el día de hoy, a ver, me dice que no se ve nada, chicos. El tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, se conoce con el nombre de la empresa. Ahí, niños, ahí sí se ve. ¿Se ve, jóvenes? Dígame. Sí, profe, ya se ve. Entonces, el tema que vamos a tratar, estudiantes, se conoce con el nombre de la empresa. Pero muchos de ustedes se preguntarán, pero profe, ¿a qué mayormente la empresa? ¿No recuerdan, jóvenes, que en una empresa, lo que principalmente funciona en una empresa, para que entre en funcionamiento, es que tiene que contar con los siguientes elementos: los materiales, el capital y el recurso humano. Cuando hablamos materiales, jóvenes, ¿qué significa? Por ejemplo, los elementos con el cual va a contar ese organismo para poder entrar en funcionamiento. ¿Cómo así? De aquí lo vamos a explicar. O también tiene que contar con el recurso humano. ¿Qué significa recurso humano? Cuando hablábamos, recuerden el recurso humano, cuando hablábamos del trabajo. El trabajo puede ser el trabajo físico o intelectual. Correctamente tiene que tener el trabajo físico y también el trabajo intelectual. Porque ¿cuál es la función principal de una empresa? La función principal de una empresa es producir bienes y servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes y servicios, chicos, recuerden bien ustedes el tema. Los bienes, hay dos tipos de bienes económicos y bienes libres. El hombre aprovecha los bienes libres y los utiliza como bienes económicos. Jóvenes, pero para convertirse en un bien económico tiene que transformarlo, o jóvenes, o tiene que hacer un esfuerzo el ser humano. Por ejemplo, el ser humano agarra los árboles, jóvenes, y mayormente se va a la pequeña empresa, y de esa empresa fabrica, por ejemplo, una mesa. Esta mesa es un bien, jóvenes, un bien material. Ahora sí. Y cuando se convierte en este bien, jóvenes, es mayormente principalmente para que tengan por ejemplo, esta mesa, para poder que las familias que quieran obtener esta mesa puedan comprar. Y de esa manera, jóvenes, como yo les decía, lo siguiente: una empresa es una organización principalmente económica, conformada por los recursos humanos, recursos materiales y el capital. Cuando hablábamos del capital, ¿a qué se refiere, jóvenes? Tengo yo que tener algo. Puede ser capital físico. Ojo, chicos, el capital físico significa lo que yo he invertido para formar esa empresa. Por ejemplo, una sola idea. Por ejemplo, si yo fuera profesor de matemática, mi capital físico es esta, la pizarra.
Y con esa pizarra el profesor de matemática da sus, por ejemplo, da sus clases particulares en su casa. Yo digo como un ejemplo, no significa que estamos hablando de una empresa. Por ejemplo, en una empresa, jóvenes, el capital físico, por ejemplo, si es una empresa que produce, por ejemplo, calzado, jóvenes, es su maquinaria. Por ejemplo, en la máquina de coser el calzado, jóvenes, todo eso. O por ejemplo, una pequeña empresa el que elabora costura, que elabora la confección de las ropas o las camisas, jóvenes, su capital físico es, por ejemplo, lo que se conoce con el nombre jóvenes, su máquina de coser también. Su máquina de coser también forma parte del capital físico. Pero ¿con cuál objetivo principal? El objetivo fundamental es de producir bienes y servicios. Un bien puede ser, jóvenes, una mesa, un servicio, jóvenes, por ejemplo, el servicio de telefonía cuando nosotros queremos obtener, jóvenes, el servicio de telefonía. Ahora sí. Como yo les decía, jóvenes, ¿cuál es el objetivo principal de esta empresa? El objetivo principal de esta empresa es obtener utilidades. Cuando hablamos de utilidades, jóvenes, significa principalmente el dueño, de hecho, que tiene que haber un dueño de esta empresa, tiene que ser varios socios que han formado esta empresa. El objetivo principal es generarle ganancias para cubrir ciertas necesidades, como por ejemplo, necesidades que son del invertido, o puede ser, jóvenes, también estas necesidades para el pago de los insumos, para el pago de sus trabajadores. ¿Quedó claro? Ahora sí que quede claro. Una empresa es una entidad que toma unas decisiones autónomas en el cual combina diferentes elementos o diferentes factores para producir principalmente bienes y servicios que la sociedad necesita para satisfacer sus diversas necesidades. En mi caso, yo necesito, por ejemplo, un par de lentes. Entonces voy y obtengo ese bien. Y en ese bien hay una persona que me atiende. Y jóvenes, chicos, trabajo físico, intelectual, es la persona que tiene conocimiento para compensar esto o tomarme las medidas. ¿Quedó claro? Para más tomar una idea, jóvenes. Ahora sí, chicos. Como yo les decía, jóvenes, el objetivo principal de una empresa es, jóvenes, obtener bienes y servicios. Pero objetivo como resultado final, las utilidades, beneficios que obtienen la empresa. Para formar una empresa hay que ser un emprendedor. Todo emprendedor, jóvenes, necesita arriesgarse. Por eso a veces nos quejamos. Decimos, somos tus vecinos y podemos decir cuando vemos una persona que, por ejemplo, vino de Piura, de la parte de la Sierra de Piura, y vino, se instaló en Tumbes y primero empezó como ayudante en una tienda, jóvenes, en una tienda de mercado. Después, chicos, comenzó a tener un negocio y se instaló como un vendedor ambulante. Y pues, posteriormente este chico logró conseguir un local. Y después de conseguir un gran local, jóvenes, hoy en día tienen una casa propia de 3 pisos y tiene como 3 locales comerciales. Y cuando decimos lo siguiente nosotros, pero ¿por qué? Oye, nosotros decimos, jóvenes, lo siguiente, si este viene y se hace millonario acá entonces, es que, jóvenes, para eso hay que arriesgarnos. Todo ser humano tiene que arriesgarse. Para cada emprendedor tiene que arriesgarse, pero para eso tiene que hacer un estudio de mercado. Hey, chicos, para eso hay que hacer un estudio de mercado. Ustedes pueden ser grandes emprendedores y no necesario, jóvenes. Primero tienen que tener conocimiento de estudiar el mercado. ¿Cuál es el producto que mayormente requiere la sociedad, por ejemplo? O los productos. O cuál es el servicio, por ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, hay un tumbesino, una persona que estuvo acá en Tumbes y estudió normalmente acá en la Universidad de Tumbes, y cuando se fue a estudiar a trabajar a otro sitio, chicos, se dio cuenta que hay una nueva especialidad, logística. Empezó a estudiar 2 años logística, ahora viene acá a Tumbes y da clases de logística. Y cuando viene a hacer servicio, por ejemplo, a las universidades, y gana buen dinero. Por ejemplo, nada más, para tener una idea. Bueno, les decía, ¿cuáles son las características de una empresa? Chicos, las características de una empresa, principalmente de una empresa, tiene un fin económico. ¿Por qué tiene un fin económico? Al brindar, chicos,
Al brindar esta empresa los bienes y servicios, al brindar los bienes y servicios a esta empresa, principalmente va a obtener, jóvenes, un ingreso. ¿Por qué, jóvenes? Porque el resultado final de una empresa, el resultado final de una empresa, jóvenes, es obtener o incrementar sus utilidades. ¿Quedó claro, jóvenes? El resultado final de una empresa es incrementar sus utilidades, chicos. Ahora, cuando hablamos de esta empresa, chicos, busca, como es el fin económico, tiene un fin económico, produce bienes y servicios para la sociedad. Tiene un fin lucrativo. ¿Por qué se dice un fin lucrativo, jóvenes? ¿Por qué mayormente a esta empresa se le dice, otra de las características de una empresa, ¿por qué mayormente se le dice que tiene un fin lucrativo? Porque, jóvenes, al producir bienes y servicios, una empresa, al producir un bien o un servicio, jóvenes, un bien, por ejemplo, jóvenes, un bien, que tenga la instalación del internet a tu casa. Chicos, no, la instalación del internet en tu casa es un servicio, un bien, es la lacto, jóvenes. La lacto, la computadora que tienen ustedes en casa. Entonces, al producir bienes y servicios de una empresa, el único objetivo principal de esta empresa es generar ganancias. Y de esta manera, generarle ganancias, lo que busca maximizar sus ganancias. Es decir, para que una empresa pueda prosperar, jóvenes, tiene que producir calidad. ¿Me entienden, chicos? Pero tiene que producir calidad, una empresa tiene que producir calidad. Si no producimos calidad, ¿de qué manera vamos a tener acogida por la población? Por ejemplo, yo les explicaba, no sé si a ustedes, Tumbes es uno de los lugares exportadores, principalmente los pequeños empresarios han formado su empresa, jóvenes, y el objetivo principal, por ejemplo, exportan plátano o el guineo, que nosotros llamamos guineo, como norteños que somos, jóvenes. Lo principalmente como norteño, todos los norteños jóvenes lo conocen como guineo. El guineo se exporta, por ejemplo, al mercado asiático. Pero para tener aceptación al mercado asiático, jóvenes, tiene que exportar un producto de calidad y producir un producto de calidad. ¿Cómo así, jóvenes? Hoy en día, el mercado asiático, jóvenes, hace estudio de lo que ellos importan. Investigan, jóvenes, por ejemplo, a los ecuatorianos lo sancionaron por un tiempo porque el plátano que ellos exportaban tenía bastante, jóvenes, como abono utilizaban la urea, y eso produce enfermedades al final al ser humano, y fueron descartados. Hicieron un estudio acá en Tumbes, jóvenes, y detectaron que el plátano tumbesino mayormente se utilizaba el abono natural. Por ejemplo, si hablamos de abono natural, podemos decir lo siguiente: un abono natural, jóvenes, es el excremento de los animales. Por ejemplo, el guano de las islas. Pero acá, jóvenes, acá en el norte, antiguamente había bastantes cabras, ganado caprino en el campo, jóvenes, compraban los sacos de guano de las cabras. Por ejemplo, jóvenes, para que tengan una idea. Entonces, yo les decía a ustedes, busca el único objetivo principal de una empresa es tener, jóvenes, al producir bienes y servicios, tener una ganancia. Maximizar, jóvenes, sus ganancias. Todo empresario, todo emprendedor o toda empresa tiene otro objetivo principal, tiene una responsabilidad. Jóvenes, si yo, para que mi empresa funcione bien, lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es supervisar mi empresa. Yo no puedo dejar dejar que mis trabajadores las personas que trabajan en mi empresa hagan todo el trabajo. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de empresas no podemos hablar de grandes empresas, sino hasta una microempresa. Por ejemplo, en un restaurante. Por ejemplo, yo recuerdo que mi cuñada tenía un restaurante de playa. ¿Y saben qué es lo que sucedía, jóvenes? Primero lo administraba bien, ella verificaba bien que los platos para los turistas sean bien preparados, o para toda la población sean bien preparados. Después ella se descuidó, como era una joven, se descuidó, jóvenes, y dejaba a merced de los trabajadores. Y cuando sacaban un producto, lo que producía ella, por ejemplo, un plato que mayormente le gustaba al turista, los mismos trabajadores lo preparaban y ella no supervisaba que sea de buena calidad. ¿Y qué es lo que sucedió, jóvenes? Esa pequeña empresa se vino abajo y después lo único que tuvo que hacer es cerrar.
cerrar su restaurante turístico, que, lo tiene, que es de playa, por ejemplo. Como yo le decía, toda empresa tiene una responsabilidad. Yo como empresario, yo como emprendedor, mi pequeña o mi gran empresa, jóvenes, tengo que ver lo que produzca sea un producto de calidad. ¿Para qué? Para ofrecerlo a la población. ¿Por qué, jóvenes? Porque si no, así me puedo ir a la quiebra, como el ejemplo que les mencioné. Ahora sí, tengo que maximizar lo que yo estoy produciendo, jóvenes. No tengo como empresario, yo no puedo invertir demasiado en un producto, o puedo invertir demasiado, pero sé que voy a tener buenas ganancias. Lo que tengo que producir es un producto que tenga acogida de la población y que sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque me puedo fracasar. Ok, chicos, o puedo tener pérdidas. Por eso, el gran reto, todo empresario jóvenes, es estar ahí al cargo de su empresa. O posteriormente designar a personas responsables, porque depende de ellos también que esa empresa prospere. Ahora sí, cuando hablábamos de la empresa, tiene una personería jurídica, jóvenes. Hey, chicos, toda empresa tiene que cumplir de acuerdo a las leyes que manda el Estado, por ejemplo. El cumplir con mis obligaciones, con mis impuestos, por ejemplo. Ay, chicos, si yo ofrezco un producto de calidad, esta calidad, para poder seguir funcionando mi empresa, lo primero, jóvenes, tengo que tener el permiso respectivo de las autoridades. Y si yo no ofrezco un producto de buena calidad, mi empresa se va a la quiebra. ¿Cómo así, jóvenes? Por ejemplo, yo tengo mi restaurante y viene lo del Ministerio de Salud, supervisan. ¿Y saben qué es lo que sucede, jóvenes? Si los del Ministerio de Salud vienen y supervisan mi producto, y se dan cuenta, jóvenes, que está en malas condiciones en lugares, no practico una buena regla de higiene, jóvenes, me sancionan y me pueden clausurar mi local. Jóvenes, para que tengan una idea, la población se entera que donde yo, el lugar donde elaboro mis productos es un lugar inadecuado con falta de higiene, entonces la población ya no va a querer comprar, chicos. Ya no va a querer comprar mis productos. Ahora sí, cuando hablaban los jóvenes de las características, tenemos que ver en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la empresa en el Perú se rige mediante la Constitución. Yo le decía, jóvenes, en los factores de producción modernos está el Estado. ¿Recuerdan ustedes? El Estado se encarga de supervisar y controlar que todas las reglas sean cumplidas de acuerdo a la ley, que brinda un servicio de buena calidad. Los productos que fabriquen tengan el registro sanitario o el permiso respectivo. Por ejemplo, que esa empresa funcione de acuerdo a la ley, chicos, o cumpla todos los requisitos. Por ejemplo, otro requisito de una empresa, un ejemplo, un requisito de una empresa, como yo les decía, chicos, hay varios tipos de empresas. Un requisito de una empresa es que, por ejemplo, si yo tengo mis trabajadores, chicos, tienen que gozar de todos los beneficios. Por ejemplo, beneficio, vacaciones. Otro beneficio, por ejemplo, que es obligatorio, es, por ejemplo, que, aparte de mis vacaciones, chicos, por ejemplo, vacaciones tengan atención, un servicio médico o un seguro de salud. O, por ejemplo, cuando hablamos también de estos jóvenes, a ver, que por ejemplo, si es un trabajador de una pequeña empresa, reciba su beneficio, por ejemplo, lo que son los aguinaldos por fiestas patrias, o por ejemplo, por Navidad. Por ejemplo, para que tengan idea. Y si no cumple esta empresa, el Estado, mediante sus entidades, tratan de supervisar a estos jóvenes y sancionan a la empresa. Por ejemplo, Sunafil, jóvenes. Sunafil supervisa que estas empresas cumplan todos los requisitos de acuerdo a la ley. Por ejemplo, cuando no le da todos los beneficios a sus trabajadores, Sunafil lo sanciona. Por ejemplo. Ahora sí. Pero para estos jóvenes, el Estado crea sus entes reguladores, que son sus instituciones, que ya les había mencionado. Ahora sí. Pero debemos de recordar que nuestro Estado peruano mayormente también da permiso a las pymes y a las MIPES. ¿Qué es MIPES? Mediana y pequeña empresa. ¿Qué es pymes? Pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo mismo? Ahora sí. En la Constitución, jóvenes, se prohíbe toda clase de exclusividades empresariales como los monopolios, los oligopolios. El Estado peruano promueve, jóvenes, el Estado, según la Constitución Política del Perú, promueve y apoya, jóvenes, el desarrollo de la empresa. Empiezas como pequeño empresario, puedes convertirte en un gran empresario. Pero a todos estos jóvenes,
es que cumpla de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a la ley. ¿Entienden, jóvenes? ¿Por qué? Principalmente el Estado da oportunidades para la creación de las empresas, jóvenes, porque el objetivo principal de la empresa, al Estado le conviene la creación de empresas porque le da fuente de trabajo a la población. Y así, jóvenes, y así pueda aportar a la población económicamente activa. Es decir, dándole trabajo a una empresa, dándole trabajo a su población, jóvenes, puede mejorar la calidad de vida de algunas personas. Ahora sí, cuando hablábamos, jóvenes, de la empresa, ¿cómo se clasifican las empresas? Las empresas, jóvenes, se clasifican de la siguiente manera. A ver, ¿qué es, chicos? Cuando hablamos según la propiedad del capital, las empresas se dividen en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Según la clasificación de las empresas se dividen en empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Antes de empezar, uno de ustedes me puede explicar qué significa una empresa mixta. A ver, chicos. ¿No se dan cuenta? Aprendió la computadora y ya no están ahí. Una empresa mixta. A ver, chicos. A ver. Yo les decía, chicos, las empresas en nuestro país, jóvenes, se dividen, jóvenes, según la clasificación del capital. Las empresas se dividen chicos, en empresas privadas, públicas y mixtas. Ahora sí, ya he podido compartir otra vez, jóvenes, he tratado de leer y dice que no se ve, otra vez lo he puesto. A ver, ¿qué significa empresa privada? Cuando hablábamos de la empresa privada, jóvenes, ya la mayoría de ustedes conocen. Chicos, ¿qué significa? Es aquella empresa que hasta ustedes jóvenes, teniendo la capacidad de ser emprendedores, a veces empezamos desde la microempresa, después pasamos a la pequeña y a la mediana empresa, y podemos llegar hasta la gran empresa. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? De acuerdo a la capacidad que tienen ustedes, jóvenes, para hacerle frente a un problema. Ahora sí, ¿qué es la empresa privada? La empresa privada, la mayoría de ustedes está constituida por capitales privados y es administrada o dirigida por sus mismos propietarios o a las personas que ellos designan y reparte sus riquezas, jóvenes, o sus ganancias de acuerdo a sus responsabilidades, por ejemplo, a sus trabajadores y él sacando su propio beneficio. Chicos, todo depende, esta empresa para que pueda prosperar, depende de los socios, jóvenes, con qué clase de socios se asocian. Ahora sí, cuando hablábamos, que quede claro, la empresa privada está constituida por capitales privados y es administrada o dirigida por sus propios socios y depende, jóvenes, si quiere prosperar, depende de los socios con los cuales él trate de formar esta empresa. O depende también de su administración, jóvenes. Por ejemplo, tenemos la empresa Nestlé. Aunque no lo crean, chicos, la empresa Nestlé todavía está, todavía es socio o accionista mayoritario la familia de Alan García, porque Alan García es un socio de la empresa Nestlé, por ejemplo. Cuando hablábamos de empresa privada, también hablamos, dentro de la empresa privada también se encuentra la otra empresa, la empresa pública. No sé si habrán recordado ustedes la famosa empresa pública. Es la que, jóvenes, por ejemplo, a través de un ejemplo, vamos a hacer una empresa privada. El Colegio Particular Perpetuo Socorro es una empresa privada. Porque, jóvenes, es administrada por su propio propietario, que es, por ejemplo, la señora Patricia. Y, chicos, y, por ejemplo, en caso que el Colegio Perpetuo Socorro se trate de ampliar en otros lugares, a veces tiene que asociarse con otras personas. Y para que esa empresa pueda prosperar, depende de los socios con los cuales forme esta empresa, amplíe esta empresa, para que pueda prosperar o ampliarse en todo el ámbito, en todo el ámbito de la región, por ejemplo. Ahora sí, cuando hablamos de empresa pública, podemos decir, por ejemplo, el Hospital Jamo, el Colegio El Triunfo, el Colegio Inmaculada, el Colegio La Uno, el Colegio República del Perú o República de Canadá, por ejemplo. Esas son empresas públicas. Por ejemplo, el Grifo, La Alborada, ¿será empresa pública o privada? El Grifo La Alborada es una empresa privada.
quede claro, van para que quedar claro, jóvenes. Entonces, una empresa pública, las empresas públicas están creadas con un capital perteneciente al Estado. Las ganancias son canalizadas ya sea de nuevo hacia una empresa, hacia la empresa, o se van directamente a las arcas del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo así, chicos? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo me voy a hacer atender al hospital y mayormente, como yo no tengo acceso al JAMO, para poder hacer una consulta médica, jóvenes, yo tengo que pagar un derecho, que son, por ejemplo, 15 soles, por ejemplo. Entonces, me tienen en el JAMO, jóvenes, y ese dinero a veces queda ahí en el mismo para poder brindar o dar un mejor servicio en el hospital, por ejemplo. Esas son las empresas públicas. Por ejemplo, en los colegios se matriculan los niños, tienen acceso a una educación gratuita, jóvenes. Cualquier persona, educación gratuita, por ejemplo, en las empresas públicas. Pero ¿cuándo, jóvenes, una empresa, cuándo se conoce con el nombre de empresa mixta? Una empresa mixta, jóvenes, es, por ejemplo, lo siguiente. Cuando tiene de ambas. Cuando tiene de ambas. ¿Cómo así? Por ejemplo, el Instituto salud, lo que mayormente nosotros conocemos como el seguro, jóvenes, atiende a todos los trabajadores públicos, a todos los trabajadores privados, de empresas privadas. Pero para que esta empresa privada, jóvenes, para que formen parte de la empresa, del seguro, tienen que pagar un derecho. Y este derecho, jóvenes, va mayormente para ampliar o dar un mejor servicio. ¿Y dónde va este dinero? También a veces va al Estado. Pero, por ejemplo, los mototaxistas, que salió esa ley, jóvenes, que también pueden asegurarse. Entonces ellos tienen que pagar un derecho mensual, jóvenes, para que tengan una idea que es una empresa mixta. Ahora sí, si hablamos de las empresas según el capital, empresas ya habíamos visto lo siguiente. Ahora tenemos el otro tipo de empresa. Primero fue según el capital, después tenemos según el tamaño de la empresa. Según el tamaño de la empresa, una empresa puede dividirse de la siguiente manera. En micro, jóvenes, en micro, en pequeña, en mediana empresa y a veces llega hasta gran empresa. Pero las grandes empresas, jóvenes, como los oligopolios, los monopolios, jóvenes, según la Constitución Política del Perú, no está permitido en nuestro país. En nuestro país está permitida la libre competencia. Está permitida la libre competencia, jóvenes. Bueno, pasamos a lo siguiente. Según el tamaño de una empresa, viene de la siguiente manera. Una microempresa. ¿Qué significa, chicos? A veces, en una microempresa, el monto de trabajadores es de 1 a 10. Cuando no supera de 1 a 10. La microempresa. Por ejemplo, un señor, chicos, que tiene una carretilla en el mercado que ofrece un producto. Por ejemplo, si yo tengo mi carretilla y vendo ceviche o vendo mixto, jóvenes, soy un pequeño empresario. He formado mi microempresa. A veces, jóvenes, aporto, pago mis impuestos o algunos no pagan, jóvenes. Depende. Ahora sí, chicos. En la microempresa, el mismo dueño también es trabajador. El mismo dueño también es un trabajador en una microempresa. Si mencioné, jóvenes, el señor que tiene una carretilla y vende sus productos es un microempresario. El señor que tiene una ferretería, por ejemplo, no hablamos de la ferretería Escobar, porque ferretería Escobar también tiene otras sucursales en Cuyango. A ver, hablo de la ferretería ni tampoco la económica. Hay otros, chicos, pequeñas ferreterías que tienen solamente 3 trabajadores, inclusive el dueño de ellos, el dueño también es un trabajador. Entonces, yo le decía al chico lo siguiente. Las microempresas son propiedades de pocas personas. No poseen más de 10 trabajadores, por ejemplo. Inclusive el mismo dueño es un trabajador más. Ahora, sí, si hablamos de microempresa, nos vamos a lo siguiente, chicos. El microempresa, pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Cuando hablaban los jóvenes de la microempresa o mediana empresa, también tenemos que hablar de la pequeña empresa. ¿Pero qué es la pequeña empresa, jóvenes? Cuando el número de trabajadores jóvenes es más de 10. Más de 10 trabajadores.
Es decir, desde más de 10 jóvenes, desde 11 hasta 50. La pequeña empresa. Por ejemplo, ¿quiénes son la pequeña empresa? Si hablamos de empresas públicas del Estado, por ejemplo, el Colegio Perpetuo Socorro es de la pequeña empresa. Porque jóvenes, sus trabajadores, la cantidad de sus trabajadores no supera los 50. Por lo tanto, el Colegio Virgen Perpetuo Socorro es pequeña empresa. ¿Por qué jóvenes? Porque el propietario, a veces el propietario no necesariamente trabaja en la empresa. Por ejemplo, si hablamos a veces la señora, a veces no trabaja en la empresa porque ella sabe que deposita la confianza en otras personas, como por ejemplo Miss Marta, o por ejemplo es con Miss Gisela y sus otros, por ejemplo, los coordinadores. O por ejemplo, cuando hablábamos de empresa pública, pero si hablamos de empresa privada, si hablamos de una empresa, de una pequeña empresa pública, hablamos por ejemplo de un colegio. Por ejemplo, hablamos del colegio, hablamos del colegio, chicos, Virgen del, no, el colegio el colegio República del Perú, que brinda solamente del turno de mañana, brinda el turno de primaria. Sus trabajadores no pasan de 50, chicos. Y esta empresa, que es del Estado, es administrada o dirigida principalmente por un director, que no es el dueño de la empresa. Por ejemplo, el número de trabajadores no excede a 50, que quede claro. Hey, chicos, quizás nos quedemos, vamos, después mañana pasamos a explicar los siguientes, y después de los siguientes jóvenes que me faltan, viene la práctica. ¿Queda claro, chicos? La práctica, ustedes van a resolverme 10 preguntas, que quede claro. Ahora sí, la mediana empresa, jóvenes, es aquella que el número de trabajadores, la mediana de trabajadores, es superior a 50 trabajadores e inferior a 100 personas. La mediana empresa, jóvenes, lo más importante de estas empresas jóvenes es que genera trabajo a la mayoría de la población. Ahora sí, es una idea, lo que busca esta